La hija del millonario quedó paralizada, hasta que un campesino se acercó y todo cambió. «Esperanza, tranquila», gritó Isabela Navarro mientras su yegua árabe se encabritaba frente al obstáculo. El estruendo del público en las gradas del Club Ecuestre de las Lomas se desvaneció en un segundo, cuando todo salió mal. Isabela había saltado esa misma valla cientos de veces. A los 26 años, era la jinete más prometedora de México, heredera del imperio cafetalero navarro y la envidia de la alta sociedad chilanga. Pero esta vez, algo espantó a Esperanza justo en el momento del salto. El mundo se movió en cámara lenta. Isabela sintió cómo su cuerpo se separaba de la silla de montar, girando en el aire, antes de estrellarse contra el suelo con un sonido seco que hizo que todos contuvieran la respiración. Cuando despertó 3 días después, en el hospital privado más exclusivo de la Ciudad de México, su mundo había cambiado para siempre. «Isabela, mi amor, necesito que me escuches con mucha atención», dijo la doctora Patricia Ramírez, la mejor especialista en columna vertebral del país. Sus palabras llegaron como cuchilladas. «Tienes una lesión completa en la vértebra L1. Lo siento mucho, pero no vas a volver a caminar». Las siguientes semanas pasaron como una pesadilla borrosa. Cirugías, terapias, doctores hablando en términos médicos que Isabela no quería entender. Su prometido Carlos Mendoza, heredero de un imperio de telecomunicaciones, al principio actuó como el novio perfecto. Flores todos los días, promesas de amor eterno, juramentos de que nada había cambiado. Pero Isabela notó cómo las visitas se volvían más cortas, cómo Carlos evitaba mirarla a los ojos cuando hablaban de planes futuros, cómo sus manos temblaban cuando la tocaba. «Necesito tiempo para procesar todo esto», le dijo una tarde, después de 2 meses de fingir que todo estaba bien. «No es que no te ame, es solo que esto es muy difícil para mí también». Isabela se quedó viendo cómo se alejaba, sus pasos cada vez más rápidos hacia la puerta. Esa noche, su mejor amiga Sofía llegó con noticias que terminaron de destrozarle el corazón. «Isa, no quería ser yo quien te dijera esto, pero vi a Carlos en Polanco. Estaba con Alejandra Vázquez, esa chica de Guadalajara. Se veían muy cercanos». El silencio llenó la habitación del hospital. Isabela sintió cómo algo se rompía dentro de su pecho, algo que no tenía que ver con su columna vertebral. «¿Hace cuánto?», preguntó con voz apenas audible. «Según mis amigas, desde hace semanas. Lo siento tanto, Isa». Don Ricardo Navarro encontró a su hija llorando esa noche, pero no eran lágrimas de autocompasión. Era furia pura. «Papá, quiero irme de aquí. Quiero irme a la finca». Su padre, un hombre de 60 años curtido por décadas construyendo el negocio cafetalero más importante de Veracruz, la miró con ojos llenos de dolor. «¿Estás segura, mija? Ahí va a ser más difícil con tu condición». «Mi condición tiene nombre, paraplegia, y prefiero estar en las montañas que en esta ciudad llena de mentirosos». Don Ricardo asintió lentamente. Tal vez su hija tenía razón. Tal vez la finca San Rafael, con sus plantaciones de café y aire puro de montaña, podría ayudarla a sanar de maneras que los médicos no podían. «Está bien, Isabela, nos vamos mañana mismo». Esa noche, mientras empacaban sus cosas, Isabela se despidió mentalmente de la vida que había conocido. La chica que montaba a caballo en competencias internacionales, que había estudiado administración de empresas en París, que planeaba casarse con Carlos en la Catedral Metropolitana, esa chica había muerto en el Club Ecuestre. Lo que quedaba era una mujer en silla de ruedas que no sabía quién era ni qué iba a hacer con el resto de su vida. Mientras el auto adaptado subía por las carreteras serpenteantes hacia las montañas de Veracruz, Isabela vio cómo la ciudad se desvanecía atrás. Adelante la esperaban las plantaciones de café que habían sido el orgullo de la familia Navarro durante 5 generaciones. Que aunque ella no lo sabía aún, también la esperaba Mateo Castillo, el capataz de la finca cuya familia había trabajado esas tierras durante décadas, y quien vería en ella no a una mujer rota, sino a alguien con una fuerza que ella misma aún no conocía. Capítulo 2. El exilio en la montaña. La finca San Rafael se alzaba majestuosa en la ladera de una montaña veracruzana,
sus muros coloniales blancos contrastando con el verde intenso de los cafetales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Para Isabela, sin embargo, podría haber sido una prisión. Los escalones de la entrada principal, los pasillos estrechos, las puertas que no permitían el paso de su silla de ruedas nueva, todo parecía diseñado para recordarle lo que había perdido. «Patrona», saludó Mateo Castillo, quitándose el sombrero de palma mientras el auto se detenía frente a la casa. A los 32 años, era el capataz más joven que había tenido la finca, pero su familia llevaba 3 generaciones trabajando esas tierras. Isabela apenas lo miró. Su atención estaba puesta en el desafío monumental que representaba llegar hasta la entrada principal. «Don Ricardo, disculpe que me meta», dijo Mateo con respeto, «pero anoche mandé construir una rampa temporal en la entrada lateral. Es más fácil por ahí». Era la primera vez en meses que alguien ofrecía una solución práctica en lugar de miradas de lástima. Isabela sintió una pequeña chispa de algo que podría haber sido gratitud, pero la apagó de inmediato. Las primeras semanas fueron brutales. Tareas simples como ir al baño o moverse entre habitaciones se convirtieron en batallas épicas. Isabela pasaba la mayor parte del día en la terraza principal, viendo los cafetales que ahora le parecían tan lejanos como la luna. Su rutina diaria incluía sesiones con la doctora Elena Vargas, una fisioterapeuta que viajaba desde Xalapa 2 veces por semana. Los ejercicios eran agotadores y frustrantes, diseñados para fortalecer su torso y brazos, no para devolverle las piernas. «Necesita entender que su recuperación no va a ser regresar a caminar», le había explicado la doctora durante una de sus primeras sesiones. La lesión L1 completa significa que los nervios están completamente dañados. Pero puede tener una vida plena si aprende a adaptarse. Adaptarse, esa palabra que todos usaban como si fuera fácil. Un mes después de llegar, Mateo se acercó una mañana con una taza de café humeante. «Disculpe, señorita, pero este café viene de los árboles que puede ver desde aquí, los de la ladera este. Son algunos de los más viejos de la finca». Isabela levantó la vista, sorprendida por su tono gentil pero no condescendiente. No sabía que se podía notar la diferencia. «Cada sección tiene su propio carácter», explicó Mateo, con los ojos iluminándose. «La ladera este produce granos con notas de chocolate y caramelo. La oeste es más floral, con toques cítricos. Su abuelo me enseñó eso cuando yo tenía 15 años. Por primera vez en meses, Isabela sintió curiosidad por algo que no fuera su propia desgracia. «¿Cómo sabes tanto de café?», preguntó después de probar la bebida. Tenía razón, era diferente a cualquier café que hubiera tomado. «Estudié ingeniería agrónoma en Chapingo», respondió Mateo. «Trabajaba de día aquí y estudiaba de noche. Me tomó 8 años terminar la carrera, pero valió la pena». Isabela lo estudió con nueva atención. No era solo un trabajador rural como había asumido. Había algo en su manera de hablar, en su conocimiento, que la intrigaba. «¿Por qué sigues aquí? Con tu educación podrías trabajar en cualquier lado». La sonrisa de Mateo fue suave pero firme. «Esta tierra es mi hogar, señorita. Mi familia ha estado aquí desde que mi bisabuelo llegó de Oaxaca en 1920. Además, tengo planes para técnicas de cultivo sustentable que podrían beneficiar a toda la región. A veces el mejor lugar para crear cambio es donde ya tienes raíces». Los días comenzaron a tomar una nueva rutina. Mateo empezó a traerle reportes detallados sobre las operaciones de la finca, tratándola como la socia inteligente que era en lugar de una inválida que había que compadecer. Le habló de problemas con la broca del café, de las fluctuaciones en los precios internacionales, de sus experimentos con café de sombra orgánico. Isabela encontró que su educación en administración de empresas, adquirida en París entre los 20 y 24 años, finalmente tenía una aplicación práctica. «El margen de ganancia sería diferente», comentó Isabela después de escuchar sobre el café orgánico. «Pero si pudiéramos comercializarlo correctamente...» «Exacto», sonrió Mateo. «Hay un mercado creciente para café producido sustentablemente, especialmente en Europa y Estados Unidos». Por primera vez desde el accidente, Isabela sintió que su mente tenía algo en qué enfocarse que no fuera su tragedia personal.
y por primera vez en semanas se durmió sin llorar. Capítulo 3. Semillas de cambio. 6 meses después del accidente, Isabela comenzó a mostrar avances reales. No en sus piernas, que permanecían inmóviles, sino en su fuerza y determinación. Las sesiones con la doctora Vargas habían dado frutos. Podía transferirse sola de la silla de ruedas a la cama, manejar su catéter urinario con dignidad y había desarrollado una rutina para evitar las úlceras por presión que tanto la aterrorizaban. Pero el cambio más significativo era mental. Mateo había comenzado a incluirla en las decisiones reales de la finca, compartiendo no solo información, sino pidiéndole opiniones. «Muéstrame», le dijo Isabela una mañana, señalando hacia los cafetales. «Quiero ver de qué me hablas». El rostro de Mateo se iluminó de sorpresa y alegría. «¿Estás segura?» En menos de una hora había modificado uno de los vehículos utilitarios de la finca para acomodar su silla de ruedas. El primer recorrido por la plantación fue una revelación para Isabela. Había crecido visitando la finca, pero nunca la había visto realmente. El cultivo cuidadoso, la experiencia de los trabajadores, el delicado equilibrio entre tradición e innovación que mantenía el negocio próspero. «Esta sección es donde he estado experimentando con café de sombra», explicó Mateo, señalando árboles donde las plantas de café crecían bajo un dosel de especies nativas. «Produce menos granos por planta, pero la calidad es excepcional y es mejor para el medio ambiente». Isabela estudió el área con ojos nuevos, su educación empresarial finalmente encontrando aplicación práctica. Los márgenes de ganancia serían diferentes, pero si pudiéramos comercializarlo adecuadamente, hay certificaciones orgánicas que aumentan el precio hasta un 40%. «Exactamente», sonrió Mateo. «Y reduces los costos de pesticidas y fertilizantes químicos». Su colaboración profesional evolucionó gradualmente hacia algo más profundo. Mateo nunca trató su discapacidad como una limitación, sino que encontró soluciones creativas para incluirla en las actividades. Construyó rampas para acceder a diferentes áreas de la plantación, modificó herramientas para que ella pudiera participar en las pruebas de suelo e incluso creó una estación de trabajo móvil donde podía manejar los aspectos comerciales de sus nuevas iniciativas. Las tardes se volvieron sus momentos favoritos. Sentados en la terraza con vista a los cafetales, planeaban estrategias de mercadeo, discutían técnicas agrícolas y gradualmente comenzaron a compartir historias personales. «¿Nunca te arrepientes?», le preguntó Isabela una tarde. «De no haber tomado ese trabajo en la consultora de Guadalajara que mencionaste». Mateo se quedó callado un momento, viendo cómo el sol se ponía tras las montañas. «Era una oportunidad increíble», admitió. «Triple salario, proyectos internacionales, un apartamento en Providencia. Pero hubiera significado dejar todo esto. Dejar a mi familia, esta tierra, dejarte a ti». La última parte la dijo tan suavemente que Isabela casi no la escuchó, pero la escuchó. El aire entre ellos se espesó con palabras no dichas. Isabela se dio cuenta de que en algún lugar entre las catas de café y la planificación comercial se había enamorado de este hombre reflexivo y apasionado que la veía como una persona completa, en lugar de una persona rota. Su primer beso sucedió durante una puesta de sol sobre los cafetales, las montañas pintadas en tonos dorados y púrpura. Fue tierno y lleno de promesas, un momento que se sintió como el comienzo de algo hermoso. Pero don Ricardo había estado observando, y su reacción fue rápida y devastadora. «Esto es inaceptable». La voz de su padre resonó por toda la casa esa noche. «Isabela, estás vulnerable ahora mismo, y él se está aprovechando de esa vulnerabilidad». «Papá, ¿no entiendes?» «Entiendo perfectamente», la interrumpió con el rostro enrojecido de ira. «Mateo es un buen trabajador, pero no es tu igual. Eres una Navarro, mija. Te mereces algo mejor que un campesino que nunca va a poder mantenerte como corresponde». La discusión que siguió fue la peor de la vida de Isabela. Don Ricardo, impulsado por una mezcla de instinto protector y prejuicios de clase, amenazó con despedir a Mateo si la relación continuaba. «No voy a verte tirar tu futuro por una fantasía romántica», declaró. «Ya bastante has sufrido.
¿Mi futuro? La respuesta de Isabela fue igualmente feroz. ¿Qué futuro, papá? ¿El que tú arregles algún matrimonio conveniente para preservar el nombre de la familia? Los siguientes días fueron tensos y fríos. Mateo fue reasignado a trabajar en las secciones más distantes de la plantación, efectivamente exiliado de la casa principal. Isabela solo lo veía en atisbos, pero notaba cómo la observaba desde lejos, su expresión una mezcla de tristeza y comprensión. El momento que temía llegó una semana después, cuando Carlos Mendoza apareció en la finca sin previo aviso, cargando flores y luciendo su sonrisa más encantadora. Isabela, mi amor, he cometido un error terrible. Dejé que el miedo me alejara cuando debería haberte estado apoyando. Capítulo 4. La tormenta familiar. Carlos había preparado su discurso cuidadosamente. Habló de amor que trasciende las limitaciones físicas, de su deseo de construir una vida juntos sin importar su condición. Incluso presentó un anillo de compromiso, una esmeralda impresionante, rodeada de diamantes que había pertenecido a su abuela. He estado trabajando con especialistas en Suiza, continuó. Hay tratamientos experimentales, nuevas tecnologías. Podríamos tener la mejor vida juntos, Isabela, la vida que te mereces. La aprobación de don Ricardo era obvia, e Isabela se sintió atrapada entre las expectativas de su padre y sus propios deseos. Carlos ofrecía seguridad, aceptación social y la promesa de atención médica de vanguardia. Cuando lo miraba no sentía nada, ni chispa ni conexión, solo el recuerdo del abandono. Pero había algo más que la molestaba. Sus instintos comerciales, afilados por meses trabajando con Mateo, comenzaron a notar inconsistencias en la historia de Carlos. Su empresa de telecomunicaciones supuestamente prosperaba, pero parecía extrañamente interesado en los registros financieros detallados de Navarro Coffee Enterprises. ¿Por qué necesitas saber sobre nuestros contratos de exportación?, le preguntó una tarde, cuando él revisaba documentos en el estudio de su padre. Solo curiosidad profesional, mi amor. Diversificación de inversiones, ya sabes. Sus preguntas sobre las operaciones de la plantación, contratos de exportación y estructura de deuda iban más allá de la curiosidad casual. Isabela, quien había pasado meses aprendiendo cada detalle del negocio familiar, reconocía el tipo de información que buscaría alguien planeando una adquisición. Una noche, mientras revisaba los reportes trimestrales para el proyecto de café orgánico, Isabela hizo un descubrimiento perturbador. Enterrado en los documentos financieros complejos, había evidencia de que alguien había estado comprando sistemáticamente pequeñas participaciones en Navarro Coffee Enterprises a través de empresas fantasma. El patrón era sutil, pero claro para alguien con la educación financiera de Isabela. Era una adquisición hostil en progreso. Las piezas finales encajaron cuando Isabela encontró correspondencia entre Carlos y Alejandra Vázquez, la misma mujer con quien había sido visto en la Ciudad de México. Pero no eran cartas de amor, eran comunicaciones comerciales. La familia de Alejandra controlaba una importante firma de inversión y juntos estaban orquestando la adquisición de Navarro Coffee Enterprises. Isabela se dio cuenta de que la empresa de su padre estaba en más problemas financieros de los que sabía, haciéndola vulnerable al tipo de adquisición que Carlos estaba ingeniando. Don Ricardo había estado luchando por mantener las apariencias, mientras el negocio perdía dinero, debido a malas decisiones de gestión y fluctuaciones del mercado internacional. El romance de Carlos no era sobre amor, era sobre obtener acceso interno para completar la toma de control. ¿Pensaste que no me daría cuenta?, confrontó Isabela a Carlos con calma, presentando la evidencia. ¿O asumiste que porque estoy en silla de ruedas también debo ser estúpida? La fachada encantadora de Carlos se resquebrajó inmediatamente. Isabela, no entiendes las realidades comerciales. Entiendo perfectamente, lo interrumpió haciendo eco de las palabras de su padre de semanas anteriores. Viste una oportunidad de adquirir una empresa valiosa barato, manipulando a una familia vulnerable. Pero subestimaste a esta familia en particular. La batalla legal que siguió fue compleja y agotadora. Isabela trabajó con abogados corporativos para bloquear el intento de adquisición, usando su conocimiento interno
de los verdaderos activos de la empresa, incluidos los valiosos derechos de tierra y las técnicas innovadoras de agricultura sostenible que Mateo había desarrollado. Las patentes solo para las innovaciones agrícolas de Mateo valían millones, algo que los posibles adquirentes habían pasado por alto. Don Ricardo quedó devastado cuando se reveló cuán cerca había estado de permitir que manipularan a su hija. «Mija, lo siento. No vi lo que estaba pasando y siento no haber visto en lo que te estabas convirtiendo». «Papá, entiendo por qué te preocupas», dijo Isabela tomando su mano. «Sé que mi futuro es incierto. Sé que voy a necesitar cuidados médicos de por vida, que habrá desafíos que no podemos predecir, pero no puedes protegerme de la vida encerrándome en una jaula dorada». El proceso de reconstruir la empresa se convirtió en un esfuerzo familiar. Isabela asumió el papel de directora de operaciones, aplicando su educación empresarial para modernizar sus operaciones. Mateo fue promovido a director de innovación agrícola, con sus técnicas de agricultura sostenible, convirtiéndose en la piedra angular de su nueva identidad de marca. Lentamente, don Ricardo comenzó a ver a Mateo no como una amenaza, sino como un socio valioso, cuyas contribuciones al negocio eran invaluables. «Tenías razón sobre él», le admitió una tarde a Isabela. «No vi su valor porque estaba cegado por mis propios prejuicios». Pero la resolución romántica llegó gradualmente, construida sobre la base de respeto mutuo y objetivos compartidos que habían desarrollado. Capítulo 5. La verdad revelada. 8 meses después del accidente, Isabela había encontrado un nuevo ritmo de vida. Sus mañanas comenzaban temprano con ejercicios de fisioterapia que la doctora Vargas había adaptado para fortalecer su torso y brazos. Ya no luchaba contra las limitaciones de su cuerpo. Había aprendido a trabajar con ellas. El catéter ya no la avergonzaba y había establecido rutinas para prevenir infecciones. Las transferencias de la silla de ruedas a la cama o al auto se habían vuelto naturales. Más importante aún, había encontrado propósito en el trabajo. La oficina que habían adaptado para ella en la planta baja se había convertido en el centro neurálgico de las operaciones. Desde ahí coordinaba contratos de exportación, analizaba tendencias del mercado internacional y desarrollaba estrategias de marketing para el café orgánico de sombra de Mateo. Pero algo seguía molestándola sobre Carlos y su repentino regreso. Una tarde, mientras revisaba contratos de exportación para verificar que no hubiera más empresas fantasma involucradas, notó algo extraño. Varias de las empresas que habían estado comprando pequeñas participaciones aparecían también como intermediarios en contratos de café de otras fincas de la región. «Papá», llamó a don Ricardo a su oficina, «¿conoces a los dueños de la finca El Progreso? Los Herrera. ¿Por qué? Creo que Carlos no solo nos está atacando a nosotros. Mira estos documentos». Durante las siguientes horas, padre e hija descubrieron un patrón más amplio. Carlos y Alejandra no solo estaban tratando de adquirir Navarro Coffee Enterprises, estaban consolidando múltiples fincas cafetaleras de Veracruz bajo su control. «Es más grande de lo que pensábamos», murmuró don Ricardo. «Están tratando de crear un monopolio regional». Isabela sintió una mezcla de furia y determinación. No era solo su familia la que estaba en riesgo, eran todas las familias que habían trabajado estas tierras durante generaciones. Esa noche, mientras cenaban en silencio tenso por la presencia de Carlos, Isabela decidió confrontarlo sutilmente. «Carlos, ¿cómo está tu proyecto de diversificación? Mencionaste que estabas invirtiendo en agricultura». Los ojos de Carlos se agudizaron ligeramente. «Va bien. De hecho, creo que hay muchas oportunidades en esta región. Las fincas tradicionales necesitan modernizarse o van a quedarse atrás. Como la finca El Progreso, escuché que los Herrera están teniendo problemas financieros». Carlos se enderezó en su silla y por un momento su máscara se deslizó. «No sabía que te interesaras en los asuntos de otras familias. Me interesan los asuntos de mi región», respondió Isabela con calma, «especialmente cuando afectan el mercado donde vendemos nuestro café». Esa noche, Isabela no pudo dormir. Cada pieza de evidencia apuntaba a lo mismo. Carlos había estado planeando esto mucho antes de su accidente. Su relación
su propuesta de matrimonio original, todo había sido parte de una estrategia a largo plazo para acceder a las mejores fincas cafetaleras de Veracruz. La mañana siguiente, llegó con una sorpresa. Mateo apareció en la puerta de su oficina con un folder en las manos y expresión grave. «Isabela, necesito mostrarte algo. Anoche me llamó mi primo Roberto, el que trabaja en la Federación de Cafeteros. Carlos Mendoza ha estado preguntando sobre títulos de tierra, derechos de agua y certificaciones orgánicas de toda la región». El folder contenía copias de solicitudes de información que Carlos había hecho a través de diferentes firmas legales. El alcance de su investigación era impresionante y aterrador. «No solo quiere nuestras fincas», dijo Isabela, estudiando los documentos. «Quiere controlar toda la cadena de producción desde la tierra hasta la exportación. Y lo peor es que lo está haciendo legal», añadió Mateo. «Compra participaciones pequeñas, presiona financieramente a las familias, espera a que necesiten capital y entonces ofrece rescatarlas». Isabela sintió una claridad fría y determinada. Carlos había subestimado gravemente a la mujer que pensaba manipular. «Mateo, necesito que reúnas a todos los capataces de las fincas vecinas y llama a la doctora Vargas. Cancela mi sesión de hoy. Tenemos trabajo que hacer. ¿Qué tienes en mente?» «Vamos a darle a Carlos exactamente lo que no espera, una pelea». Durante los siguientes días, Isabela organizó una red de comunicación entre las fincas amenazadas. Su oficina se convirtió en centro de comando para coordinar una defensa legal colectiva. Usó sus contactos de París, donde había estudiado casos de consolidación agrícola europea, para entender las mejores estrategias de resistencia. La confrontación final con Carlos fue swift y decisiva. Isabela presentó toda la evidencia calmadamente, su voz firme a pesar de la magnitud de la traición. «¿De verdad pensaste que no me daría cuenta?», preguntó, extendiendo los documentos sobre la mesa. «¿O pensaste que mi accidente me había vuelto incapaz de entender números?». Carlos intentó justificar sus acciones, hablar de eficiencia económica y modernización necesaria, pero su verdadero carácter quedó al descubierto. «No lo entiendes, Isabela. Este negocio está cambiando. Las fincas pequeñas van a desaparecer de todas formas. Solo estoy acelerando lo inevitable. Lo que no entiendes tú es que acabas de subestimar a la familia equivocada». Capítulo 6. Construyendo juntos. La batalla legal contra Carlos duró 4 meses intensos. Isabela trabajó 18 horas diarias desde su oficina adaptada, coordinando con abogados corporativos de la Ciudad de México y consultores agrícolas internacionales. Su educación en París resultó invaluable. Recordaba casos similares de consolidación agrícola que había estudiado en la Sorbonne. Lo más difícil no era el trabajo, sino manejar las realidades físicas de su nueva vida bajo presión extrema. Las largas horas sentada le causaban úlceras por presión que la doctora Vargas tuvo que tratar agresivamente. Hubo días en que el dolor neuropático, esa sensación de quemazón intensa que los doctores le habían advertido, la dejaba sin poder concentrarse. «No puede seguir así», le dijo la doctora Vargas durante una de sus visitas. «Su cuerpo necesita tiempo para adaptarse y usted lo está forzando más allá de sus límites». Pero Isabela no podía parar. No cuando tenía la oportunidad de salvar no solo su finca, sino el sustento de docenas de familias. Mateo se convirtió en su socio indispensable, no solo en el amor, sino en la batalla. Sus innovaciones agrícolas resultaron ser el as bajo la manga que Carlos no había previsto. Las patentes para sus técnicas de cultivo orgánico de sombra, los sistemas de riego eficiente y los métodos de procesamiento ecológico tenían un valor estimado de 8 millones de pesos. ¿Cómo no sabían de esto?, preguntó el abogado de Carlos durante una de las audiencias. «Porque asumieron que un simple campesino no podía crear algo valioso», respondió Isabela con satisfacción fría. Don Ricardo tuvo su propio proceso de crecimiento durante esos meses. Observar a su hija liderar la defensa legal, ver cómo Mateo aportaba soluciones técnicas innovadoras, lo obligó a confrontar sus propios prejuicios. «Me equivoqué contigo», le dijo a Mateo una tarde, después de una reunión particularmente exitosa con inversionistas europeos interesados en café sustentable.
No solo sobre Isabela, sino sobre lo que aportas a este negocio. Don Ricardo, yo solo quiero lo mejor para su hija y para estas tierras. Lo sé, mijo, y me da pena haber tardado tanto en verlo. La resolución llegó cuando Isabela logró demostrar que Carlos había utilizado información privilegiada obtenida durante su noviazgo para planear las adquisiciones. Los tribunales no solo bloquearon la toma de control, sino que ordenaron a Carlos y sus socios devolver las participaciones adquiridas fraudulentamente. Pero la victoria legal fue solo el comienzo. Transformar Navarro Coffee Enterprises en una empresa verdaderamente sustentable requirió otro año de trabajo intenso. Isabela asumió oficialmente como directora de operaciones, aplicando estrategias de mercadeo internacional que había aprendido en París. Mateo fue nombrado director de innovación agrícola, y juntos desarrollaron un programa de certificación que ayudó a otras fincas de la región a adoptar métodos sustentables. Los desafíos personales siguieron siendo reales y constantes. Isabela tuvo que aprender a navegar no solo las barreras físicas, sino también las sociales. En eventos de la industria cafetalera, aún enfrentaba miradas de lástima o incomodidad. Algunos clientes internacionales inicialmente dudaban de tratar con una empresa dirigida por una mujer en silla de ruedas. «Que duden», le dijo a Mateo después de una videoconferencia particularmente difícil con compradores alemanes. «Cuando prueben nuestro café y vean nuestros números, van a cambiar de opinión», y tenía razón. 6 meses después, Navarro Coffee Enterprises había triplicado sus contratos de exportación y obtenido certificaciones orgánicas y de comercio, justo que aumentaron sus precios en un 60%. La propuesta de Mateo llegó de la manera más natural posible. No fue durante una puesta de sol romántica, sino en medio de una discusión sobre proyecciones de cosecha para el año siguiente. «Isabela», dijo de repente, interrumpiendo su análisis de mercado, «¿te casarías conmigo?» Ella levantó la vista de su laptop, sorprendida. «¿En serio me estás proponiendo matrimonio mientras hablamos de números de exportación?» «Es que esto es lo que somos», sonrió Mateo. «Socios en todo, en el trabajo, en los sueños, en los planes para el futuro. No puedo imaginar hacer esto con nadie más». Isabela sintió lágrimas en los ojos, pero esta vez eran de felicidad pura. «Sí», dijo simplemente. «Sí, claro que sí». La boda se celebró en la finca 8 meses después, una ceremonia que honró tanto su amor como la comunidad que los había apoyado. Isabela usó el vestido de bodas de su madre, alterado para acomodar su silla de ruedas, y la ceremonia tuvo lugar en los cafetales donde se habían conocido realmente. Don Ricardo, quien caminó a su hija hasta el altar improvisado, tenía lágrimas en los ojos. «Tu madre estaría muy orgullosa», le susurró. «No de la mujer que eras, sino de la mujer en que te has convertido». La fiesta duró hasta el amanecer, con música de mariachi y baile tradicional veracruzano. Isabela no podía bailar como antes, pero Mateo encontró formas de incluirla en cada canción, girando su silla y moviéndose a su alrededor de maneras que hicieron reír y aplaudir a todos los invitados. Fue una celebración no solo de su amor, sino de todo lo que habían construido juntos, un negocio próspero, una comunidad fortalecida y la prueba de que el amor real ve a la persona completa, no las limitaciones. Epílogo. Nuevos horizontes. 2 años después de la boda, Isabela y Mateo estaban sentados en su terraza renovada, viendo el amanecer sobre los cafetales mientras revisaban los reportes del trimestre. La vista era la misma, pero todo lo demás había cambiado. Navarro Coffee Enterprises se había convertido en una historia de éxito en agricultura sustentable. Su café orgánico de sombra ahora se vendía en boutiques especializadas de París, Tokio y Nueva York. Isabela había sido invitada a hablar en conferencias internacionales sobre agricultura sustentable y liderazgo empresarial inclusivo, aunque cada viaje requería planificación meticulosa para asegurar accesibilidad. «Los de Ámsterdam quieren duplicar su pedido», dijo Mateo revisando emails en su tablet. «Y hay una consultoría agrícola en Costa Rica que quiere implementar nuestro sistema de certificación». Isabela sonrió mientras ajustaba la funda de su catéter, una rutina matutina
que ya era tan natural como cepillarse los dientes. Bien, pero necesitamos asegurar que tengamos suficiente producción. ¿Cómo van los números con las fincas asociadas? La red de cooperación que habían establecido ahora incluía 15 fincas familiares de la región. En lugar de competir, habían creado un sistema donde compartían técnicas, recursos y contratos de exportación. La vida diaria de Isabela seguía siendo una serie de adaptaciones constantes. Viajar a conferencias significaba investigar la accesibilidad de hoteles, coordinar con aerolíneas para su silla de ruedas motorizada y llevar suministros médicos adicionales. Algunos días, el dolor neuropático era tan intenso que no podía concentrarse. Otros días, simples infecciones urinarias la obligaban a cancelar reuniones importantes. Pero también había encontrado una comunidad que no esperaba. A través de las redes médicas, había conocido a otros jóvenes profesionistas con lesiones medulares. Algunos se habían convertido en amigos cercanos y asesores informales cuando enfrentaban nuevos desafíos. ¿Sabes qué me dijo el doctor Hernández ayer?, comentó Isabela mientras tomaba su café matutino, que hay una pareja en Puebla. Ella es arquitecta y él ingeniero agrónomo, ambos con lesiones medulares, que quieren visitarnos para ver cómo adaptamos las operaciones. Me parece perfecto, respondió Mateo. Entre más compartamos lo que hemos aprendido, mejor. Don Ricardo, ahora de 62 años, había encontrado un nuevo propósito como mentor de otros empresarios rurales que querían modernizar sus operaciones sin perder sus raíces tradicionales. Su relación con Mateo había evolucionado hacia un respeto genuino y una amistad sólida. «Tu abuelo estaría orgulloso», le había dicho a Isabela la semana anterior, viendo los nuevos invernaderos donde experimentaban con variedades de café resistentes al cambio climático. No solo salvaste la finca, la hiciste mejor de lo que nunca fue. Los desafíos seguían siendo reales. La industria cafetalera mexicana enfrentaba presiones de competidores internacionales y efectos del cambio climático. Isabela y Mateo habían tenido que navegar sequías inesperadas, plagas resistentes y fluctuaciones de precios que amenazaban su estabilidad financiera. En lo personal, habían enfrentado preguntas sobre tener hijos que requerían decisiones médicas complejas. La fertilidad de Isabela no había sido afectada por su lesión, pero el embarazo con paraplegia presentaba riesgos que estaban evaluando cuidadosamente con especialistas en la Ciudad de México. «No tenemos que decidir hoy», le recordaba Mateo cuando el tema la abrumaba. «Podemos tomar el tiempo que necesitemos». Su casa en la finca había sido completamente renovada para ser accesible, pero mantenía el carácter tradicional que Isabela amaba. Rampas discretas reemplazaron escalones. El baño principal incluía una regadera sin barrera y barras de apoyo elegantes, y la cocina tenía superficies ajustables que permitían a Isabela cocinar cómodamente. Pero más allá de las modificaciones físicas, habían creado un hogar lleno de vida. Las tardes a menudo incluían visitas de los trabajadores de la finca y sus familias, reuniones donde se mezclaban discusiones sobre técnicas agrícolas con cenas tradicionales veracruzanas. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó Mateo esa mañana, una pregunta que se habían hecho regularmente durante los últimos años. Isabela consideró la pregunta, mientras veía a los trabajadores comenzar sus labores matutinas en los cafetales. Su vida era completamente diferente a lo que había imaginado a los 26 años. No montaba a caballo, no podía caminar por la playa, no tenía la vida social de la alta sociedad chilanga que una vez había valorado. Pero tenía algo que no sabía que quería: propósito real, una sociedad verdadera, y la satisfacción de haber construido algo significativo desde la adversidad. «Ninguno», respondió con certeza, «ni uno solo». El sol siguió subiendo sobre las montañas de Veracruz, iluminando los cafetales que habían sido testigos de su transformación. Isabela Navarro ya no era la heredera privilegiada que había sufrido un accidente trágico. Era una empresaria, una innovadora, una mujer que había encontrado fuerza en la adaptación y amor en la colaboración. Las montañas que una vez le parecieron barreras, ahora se sentían como protección,
y las plantas de café, que una vez representaron obligación, ahora simbolizaban crecimiento y posibilidad. En la distancia, podía escuchar a los trabajadores comenzando sus cánticos matutinos mientras recogían los primeros granos del día. Era el sonido de la continuidad, de tradiciones que perduran y se adaptan, de una vida que había encontrado su ritmo perfecto entre lo que fue y lo que podía ser.